ciudad de Éfeso se encuentra al oeste de Turquía, en Asia Menor, a orillas del mar Egeo. Este bello lugar llegó a ser una de las poblaciones más importantes del antiguo mundo, centro religioso, cultural y comercial, con un legado impresionante, lleno de historia. Éfeso fue ciudad de varias civilizaciones fundada en el siglo XI a.C. Se considera la civilización más antigua del mar Egeo. Luego pasó a los romanos y fue expandiéndose hasta convertirse en una de las cabeceras del imperio. Su puerto, el más importante por su estratégica ubicación, era la puerta de entrada a Asia Menor y poseía un puerto comercial que iba a parar al mar Egeo y al Mediterráneo. Éfeso se convirtió en concentrador del conocimiento y fue también el lugar de nacimiento y hogar de Heráclito, el gran filósofo presocrático. Las mujeres podían disfrutar privilegios y derechos similares a los hombres, con registros de mujeres profesoras, pintoras, artistas y escultoras. Cuando caía la noche, las calles de la ciudad se iluminaban con lámparas de aceite, un lujo que en esos tiempos no se podía costear en la mayoría de las ciudades. Los pilares datan del siglo II después de Cristo y dan la entrada a la famosa avenida de los Curetes, donde se encontraban las estatuas de los ciudadanos más notables. El nombre de Curetes proviene de la mitología griega y se emplea para hacer mención a los semidioses. Luego, más tarde, se utilizaría para designar a un tipo de sacerdotes en la antigua ciudad de Éfeso. A partir de aquí, el recorrido se hace a pie, pasando por distintos monumentos como la fuente de Trojano, el templo de Adriano o el monumento dedicado a Memio, un político, orador y poeta del último siglo de la República Romana. Otro dato histórico: en el año 334 a.C., Alejandro Magno, acabando con la época persa, llega a Éfeso. Por un lado, él quería ayudar a la reconstrucción del templo de Artemisa, pero por otro también pedía que su nombre se pusiera en él. Los de Éfeso no querían compartir el honor del templo, pero tampoco se atrevían a negárselo porque le tenían miedo. Al final, encontraron la solución y diplomáticamente rechazaron la petición de Alejandro Magno. Le dijeron: un dios no podría construir un templo en nombre de otro dios. Él entendió el mensaje y no les cobró los impuestos que pagaban a los persas. Así, de esta manera, les ayudó. Continuando por la calle de los Curetes, se llega a la fuente de Trojano y las puertas de Hércules, que representan el héroe vestido con piel de león de Nemea. A través de esta calle también podemos observar la magnífica biblioteca de Celsus. Pero antes, no podríamos detenernos en lo que viene siendo el templo de Adriano, erigido en honor al emperador en el siglo II. Su fachada está adornada con 4 columnas corintias y rematada por una bóveda elegantemente esculpida. En la parte trasera del templo se puede observar perfectamente cómo domina entre ellos la figura de una medusa. Se cree que en esa época la utilizaban para ahuyentar a lo que eran los malos espíritus. Una de las estructuras más atractivas de Éfeso es la biblioteca de Celso. Fue construida para contener un total de 15,000 pergaminos y también fue conocido como el lugar donde los restos del antiguo senador de Roma, Tiberio Julio Celso Polemiano, fueron enterrados. La biblioteca fue construida por su hijo, antiguo cónsul de los romanos, Gayo Julio Aquila, y fue comenzada a construir aproximadamente en el año 117 después de Cristo y terminada para el año 120 después de Cristo. Celso de Éfeso fue enterrado justo abajo de la biblioteca, frente a su entrada, donde la estatua de Atenas, la diosa de la sabiduría, está erguida. La fachada entera tiene 2 pisos diseñados con columnas de estilo corintio a lo largo de la planta baja, así como las 3 entradas al edificio. En el piso alto encontrarás 3 espacios de ventanas que se hacen que la vista desde allí sea espectacular. Para hacer que el tamaño de la fachada se viera más grande de lo que es realmente, quienes construyeron la biblioteca hicieron un increíble truco óptico, donde las columnas usadas a los lados son más cortas que aquellas que fueron usadas en el centro.
Todas las estatuas ubicadas en las columnas hoy en día son copias exactas de las originales que ahora están en exhibición en el Museo de Éfeso en Viena. Las estatuas encontradas en las columnas son Sofía, que significa la diosa de la sabiduría, Episteme, que es la del conocimiento, Enoia, la de la inteligencia, Arete, la de la virtud. Estas representaciones de las estatuas son aquellas que caracterizaban las virtudes practicadas por Celso durante toda su vida. Con estas sencillas representaciones en mente no hay duda de por qué esta biblioteca se considera como una de las más ricas bibliotecas del periodo antiguo. Esta biblioteca sigue a otras bibliotecas reconocidas a nivel mundial durante los tiempos antiguos como Pérgamo y Alejandría. Si no fue por el fuego que resultó de la invasión de los góticos, la biblioteca y los pergaminos que quedaron en los nichos fueron destruidos. Este evento ocurrió en el año 262 después de Cristo y resultó en el daño a los restos de la fachada. Pero el terremoto que ocurrió luego destruyó todo lo que quedaba de la fachada, lo que guió a su completa destrucción. En las décadas de 1960 y 1970 hubo una restauración masiva llevada a cabo en la fachada y fue reconstruida para servir como primer ejemplo de la arquitectura pública en los tiempos romanos. La fachada completamente restaurada es ahora la estructura actual que se puede encontrar cuando visitas este maravilloso lugar. La historia de Éfeso también se encuentra plasmada en la epístola de San Pablo a los Efesios, a quienes se dirige para indicar su deseo de que ellos pudieran comprender el Evangelio. Pablo visitó brevemente Éfeso por primera vez, de acuerdo al relato bíblico de los Hechos de los Apóstoles, que dice: «Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutían con los judíos, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso». Hechos 18, versículo 19-21. En su segunda visita, a principios del año siguiente, permaneció 3 años, porque descubrió que esa región era la llave a las provincias occidentales de Asia Menor. Desde Éfeso extendió el Evangelio por el extranjero, a pesar de toda oposición y persecución que encontró, debido a su directa confrontación hacia las religiones y deidades paganas de la religión. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Hechos 19, versículo 26. Hemos llegado al Teatro Odeón, que tiene una capacidad de 25,000 personas. En este teatro se llevaron a cabo muchas luchas de gladiadores, tanto como discursos políticos, así como de entretenimiento. Se dice también que el apóstol San Pablo comenzó a predicar, atrayendo poco a poco la atención de muchos efesios, convirtiéndose así en el evangelizador de Éfeso, algo que no gustó a muchos de sus habitantes, que llegaron a provocar una serie de protestas públicas contra San Pablo. La Iglesia de María es una catedral cristiana antigua dedicada a la Madre de Dios. También es conocida como la Iglesia de los Consejos, debido a que 2 concilios de importancia para la historia del cristianismo primitivo se supone que tuvieron lugar en su interior. La iglesia está ubicada al sur de la Stoa Olimpión, junto al puerto de Éfeso. La iglesia data del siglo V temprano, coincidiendo con el concilio de Éfeso o el tercer concilio ecuménico celebrado en el año 431. Lo que sugiere que pudo haber sido construida específicamente para el consejo, durante el cual el título de Madre de Dios se decidió. La última evidencia arqueológica sugiere que la iglesia fue construida sobre las ruinas de una basílica romana anterior, que era un edificio abandonado del siglo III. Alrededor del año 500, la iglesia fue ampliada en una catedral monumental cuyo ábside y los pilares parcialmente siguen en pie hoy en sitio. La iglesia sirvió como catedral y fue la sede del obispo de Éfeso en toda la antigüedad tardía.
getireceğin şeyi burada mı? Yok artık. Tamam. Bu patika yoldan gideceksiniz. Bak şu insanlar Tamam gidiyor. gelince otururuz. Ha, iyi. Están haciendo aquí de comer, les llaman gozleme. Gözleme. Ja, les llaman gozleme. Es una tortilla grande como si fuera de harina. La meten a aquel horno de allá, con leña. Y les ponen, las rellenan de queso con espinacas. No sé qué más le pongan. Pero pues saben muy ricas a la leña. Restaurancito turco muy bonito.